Pues es una buena pregunta. Es decir, ante todo el proyecto debe tener una muy buena presentación y a partir de ahí que tenga un buen plan de financiación, pero sobre todo que haya una gran idea, que sea una historia, que sea capaz de emocionar y que sea diferente. Y que sea posible, es decir, también hay que darle su dimensión, ¿no? Cada historia tiene su presupuesto, sus posibilidades y hay que saber en la cancha de juego en la que se está para poder competir, pero sobre todo que haya una buena historia. Bueno, la dirección de este evento te hace estar atento durante todo el año, buscando productores, buscando proyectos interesantes y para eso asistimos a mercados, en este caso en la península, como pueden ser San Sebastián o el Festival de Málaga, o en otros años que acudíamos a Huelva también, y como es un mercado internacional, también pues asistir y hacer el esfuerzo de intentar ir a Berlín o a Cannes para buscar productores internacionales que estén destacando y que se interesen por buscar proyectos también que sean canarios, porque esa es otra de las conexiones importantes, es decir, tratar de conectar a los creadores y productores canarios con productores nacionales e internacionales. Pues mira, la verdad es que cada vez tenemos que ir a buscar menos, en el sentido de que en cierta manera ya nos hemos consolidado después de 16 años y quizás es un poco más fácil, sobre todo porque nos conocen. Entonces este año la verdad que estamos encantados porque hemos recibido casi 100 proyectos en un mercado muy pequeño como es el nuestro, coqueto, cercano. Y yo creo que esa es una de las diferencias con otros mercados, que quizás tú te vas a Cannes o te vas a Berlín y para intentar cerrar una cita es muy difícil. Asistes, te gastas un dinero, vas allí, persigues a los productores o a las televisiones para que te escuchen e intenten comprar tu proyecto. Y aquí no, aquí te los traemos a una mesa, te los traemos con una agenda organizada y todos los proyectos seleccionados se van a sentar en una mesa a hablar de tú a tú. Este es el gran éxito de este mercado, es decir, la cercanía y el que sabes que vas a acudir al mercado con la certeza de que te vas a poder ver con los canales, distribuidores y productores nacionales, internacionales y canarios que quieren levantar esos proyectos como futuras películas. Sin duda, estamos viviendo un gran momento que no hay que creérselo, sino que hay que seguir trabajando y buscar las mejoras, porque hay muchas mejoras todavía que hacer, muchísimas mejoras que hacer. Es un buen lugar porque en poco espacio tenemos muchísimas diferentes localizaciones, desierto, bosque, playa, hoteles, urbanizaciones, carreteras, horizontes de mar, es decir, y todo en pocos kilómetros, y eso en una dirección de producción de cualquier película es fundamental, los desplazamientos y todo esto. Y además tenemos el tema del incentivo fiscal, con lo cual es una oportunidad importante. Pero también importante para los canarios y los creadores canarios para conectarse con el resto de producciones y canales internacionales, que si lo trabajamos y destacamos, pues entramos en el circuito y digamos que ya no somos los canarios o los valencianos que bien lo hacen, o los madrileños, no, somos profesionales que estamos en el mundo haciendo cine y eso es importante también, es decir, reivindicar lo nuestro, pero reivindicarnos como uno más, como un buen profesional dentro del sector internacional audiovisual. Sí, ese es un problema. Con el Seed Market tratamos de solucionarlo y también con las películas que están viniendo estamos tratando de que crean en el talento local, pero lo tienes que demostrar trabajando y no reivindicándolo en una posición de porque tú eres más o tú eres menos, sino demostrándolo con el trabajo y con tu profesionalidad. Es decir, es una labor de todos, es una labor que va desde arriba, desde el gobierno de Canarias, hasta los trabajadores técnicos que empiezan a trabajar en una empresa de iluminación o una empresa de cámara o en producción en cualquier productora canaria. Es un trabajo de todos. Yo sí soy optimista y creo que estamos creciendo y que sí se nos empieza a valorar más. Pero es trabajo de todos. Queda un poco de recorrido por mejorar esa situación, pero estamos avanzando y conectándonos para que nos puedan ver y darnos visibilidad a los creadores canarios también fuera. Hombre, yo entiendo que
que esto es un sector de valientes. La producción de cine, televisión, radio, los medios en general, pero el cine en concreto es una profesión de valientes. Y yo creo que en ese sentido siempre está ese riesgo, siempre está ese miedo, pero el que tiene la valentía y se lo cree y lo saca adelante, lo consigue. Y en este sentido creo que cada vez hay más productoras formadas en este sentido para poder ofrecer trabajo a técnicos, tanto en producciones como en publicidad, como en documentales, como en televisión. Pero sí es cierto que necesitamos más volumen de trabajo para poder dar más trabajo a los jóvenes que empiezan. Eso es verdad. Se necesita todavía más volumen, necesitamos hacer más industria, se necesita hacer más músculo todavía. Y eso va de empresas de servicios a empresas de producción, de creación, de productos. Es una labor de todos y que todavía hay que seguir luchando. Es decir, la industria cinematográfica española también es un sector de valientes, como he definido antes, y que también tiene dificultades en Madrid, en Valencia, en Sevilla, en todos lados. Y ahí no nos tenemos que poner tampoco por debajo, sino igual, hay que luchar y hay que trabajar por dar contenidos a esas plataformas, por tener una tele local, regional y internacional o nacional de calidad. Es decir, es cierto que cada vez hay más demandas, cada vez hay más contenidos, pero necesitamos hacer músculo aquí en Canarias. Pues mira, yo creo era algo que también se demandaba en muchos foros, en muchos debates entre los productores. Detectabas que había muchas obras literarias que se quedaban ahí. Es decir, bueno, si conseguían una editorial publicar esos libros, pues estupendo. Pero había unos materiales muy interesantes y muy potentes ya con sus tramas, con sus personajes desarrollados y tal, que los productores veían un valor, porque ya había un trabajo previo hecho. Entonces, comprando esos derechos, gestionando esos derechos de autor y uniéndolos a una adaptación cinematográfica, tenían un producto muy sólido, muy potente, de forma rápida. También los guiones originales. Pero esto daba una contundencia y además era como muy coherente. Es decir, hay obras literarias que están ahí, que no se les da mucho juego y el sector está muy dañado. El audiovisual se supone que va hacia un buen momento y está viviendo un buen momento. Vamos a traer ese sector literario al cine, que es muy lógico también, muy coherente que entren. Es decir, vamos a adaptar una obra donde ya tienen sus personajes, sus tramas, sus historias, y de ahí yo cojo como productor lo que me interesa y adapto al cine de la mejor forma que yo crea para hacer un género de suspense, de comedia, del que fuera, ¿no? Y bueno, y en cuanto a cómo elegimos los proyectos, pues quizás el que mejor lo ponga en cuanto a, bueno, por supuesto la calidad de cada libro y cómo está escrita y los personajes y tal, pero sobre todo pensando en qué obra puede ser más fácil de adaptar a cine. Es decir, una obra literaria que pueda ser más cinematográfica. Entonces eso era uno de los parámetros. Luego que pudiera ser rodada en Canarias, porque casi todos los proyectos que elegimos, que también vienen a competir de México, Argentina, Chile, Perú, Francia, Italia, a nuestro mercado, lo que también tratamos es que esos proyectos consigan aquí acuerdos de coproducción con productores canarios, por ejemplo, y que pues, se puedan rodar aquí, que conozcan nuestro incentivo y que esa película que a lo mejor se pensaba rodar toda en Almería y en Portugal, pues pueda venir a Canarias a rodar. Y eso ha ido pasando a lo largo de los años. Perdón. Incluso hay productoras que han venido, productores de fuera que han venido y se han instalado en Canarias y han conectado con, a lo mejor no con el proyecto que tenían o que iban a sacar, pero de repente conectaron y sacaron otro proyecto para televisión conjunto y hicieron un documental. Es decir, eso pasa en el mercado, ¿no? Un sitio de encuentro donde se maneja mucha información actual, con lo cual te conectas con la actualidad del sector audiovisual. A ver, en este caso yo como director y como además soy creador y director de cine también y hago mis películas y estoy produciendo, no me meto en la selección, sí me veo un poco todos los proyectos por encima para tener criterio evidentemente, y cuando hay conflicto pues ya entro a valorar y sacamos unas puntuaciones y tal, pero hay un comité entre Madrid y Canarias que eligen los proyectos con unas puntuaciones y a partir de ahí pues ya me pasan a mí los desgloses pues mira, de 100 inscripciones que recibimos,
hubo en torno a 30 finalistas, entre 10 obras literarias y 20 obras cinematográficas, pues fue difícil descartar, fue muy difícil descartar. En este caso, siempre al final el último criterio casi era: ¿esta historia se puede rodar en Canarias o no se puede rodar en Canarias? ¿Podemos ofrecer algo distinto? Porque al fin y al cabo este es un mercado que se hace en Canarias y con apoyo de instituciones canarias, ¿no? Es fundamental. El Ayuntamiento de Santa Cruz, que ha acogido el mercado en los últimos 6 años, y con el apoyo también del Cabildo y Gobierno de Canarias. Y la verdad que tenemos que tener esa responsabilidad también de decir, vale, damos juego a los productores canarios, a los creadores canarios, también se lo damos a los de fuera, pero con un motivo, es decir, que conozcan Canarias, que puedan rodar aquí, atraer esos productores hacia las islas, es decir, y ese es un poquito también nuestro planteamiento, y eso está latente a la hora de seleccionar las obras. Pues mira, afortunadamente estamos trabajando una película con Marta Buchaca, una escritora catalana que hace teatro en Barcelona. Acaba de estrenar Litus, dirigida por Daniel de la Orden, se estrenó hace un mes en los cines de Península, yo creo que están ya en Canarias también. Y estamos adaptando una obra de teatro de ella para cine, para rodar en febrero. Hoy mismo acabamos de recibir la 4ª versión de guión, que he estado trabajando con ella, y se titula Solo una vez, y el prota va a ser Alexa García. Y los otros 2 actores no te lo puedo nombrar, son 2 actrices, y estamos terminando de cerrar, pero son top, son actrices de cine español muy importantes, y rodamos en febrero y se rueda todo en Canarias. Ese es otro éxito, porque la película será obra canaria y tendrá la calidad nacional e internacional que se requiere en este sentido. Así que muy contento, muy ilusionado, y en febrero estaremos rodando aquí esa película.